Los sueños hay de muchas formas y de muchas maneras. Hay sueños que simplemente hay un sueño y tú ni te acuerdas, aunque hayas soñado. Hay sueños que de alguna forma son condiciones que el entorno te está influenciando, si está la televisión prendida, el radio prendido, que alguien está teniendo una conversación. Hay sueños que hay una influencia porque te acostaste con un pensamiento o una condición de, no sé, de estar alterado por algo que está pasando o de una preocupación importante, y esa preocupación genera que el sueño se influencie con lo que esa preocupación corresponde. Hay sueños que tienen que ver con una premonición. Hay sueños que son totalmente una experiencia, son tan vívidos, tan verdaderos, que es una experiencia totalmente. Y así, hay muchos tipos de sueño. Hay muchas formas de que nuestra mente construye mundos, realidades, condiciones, que ponemos nuestra conciencia en ellos y de alguna manera lo vivimos y lo experimentamos. Hay muchos tipos de sueño, no uno. Hay diferentes, que sería todo un curso, sería todo un compartir, hablar de lo que es el sueño y todos sus tipos y cómo se va haciendo cada uno y cómo influencia cada uno y cuál es más real, cuál es menos real, cómo podemos tener información de ellos. Pero el día de hoy vamos a hablar del sueño vivo, del sueño de ensoñación, del sueño de anhelo, del sueño despierto. Y aquí quisiera saber o entender, ¿quién no ha soñado despierto? ¿Cuántos no hemos visto que cuando éramos niños los muñecos se movían? Que a lo mejor una pequeña figura de acción tomaba vida. Y aunque tú la movieras con tus manos, en tu ensoñación despierto, tú veías que tenía vida propia. ¿Cuántas veces no hemos visto todo eso? ¿Cuántas veces cuando niños no de repente teníamos un amigo imaginario? O de repente de alguna forma o alguna manera las cosas nos hablaban, los colores aparecían, teníamos una fiesta, aunque aparentemente todo estaba callado. O sea, hace que de niños teníamos ensoñaciones increíbles, magníficas, maravillosas. Éramos bomberos, enfermeras, doctores, doctoras, presidentes, presidentas, policías, unos bandidos. Había de todo. Indios, vaqueros, papá, mamá. Jugábamos roles donde los vivíamos realmente. Se vivían historias que teníamos en nuestra mente. Era increíble. Y esa ensoñación es una cualidad y una capacidad que acompaña al ser humano. Y lo acompaña cuando va creciendo, lo acompaña en toda su vida, pero en la forma en que hoy vive el ser humano. Esa ensoñación se va nublando, la va perdiendo. Esa ensoñación ya no va siendo igual que cuando era un niño. Niño, cállate, eso nada más son tus tonterías. Eso nada más lo tienes en tu mente. Eso no es cierto, eso no es verdad. Lo importante es esto, no lo que tú crees, lo que tú piensas. Esos sueños son nada más lo que eras tuyas. Y así se nos ha ido repitiendo o seguimos repitiendo a los niños condiciones de negación hacia sus sueños. Condiciones de negación a su imaginación, donde vuelvo a lo mismo. La palabra imaginación como tal, a lo mejor quedaría no muy conveniente porque ¿cómo podríamos llamar imaginación a algo que tiene toda nuestra atención y vivimos realmente como una realidad porque nuestra conciencia ha estado ahí y para nosotros en esos momentos todo tomaba vida, todo era verdad, no era solo la imaginación, sino realmente toda una experiencia. Imaginación llaman los adultos. Una vez que han perdido la ensoñación, una vez que han perdido la oportunidad de que la vida tome vida dentro de la vida con los objetos aparentemente inanimados, o los animales que hablan, o un árbol que te abraza, o las nubes que toman formas distintas y diferentes. Tantas cosas tan hermosas. ¿Dónde han quedado? ¿Dónde quedan?
Eso no es importante. Eso es una locura. Solo está en tu mente. Pues sí. ¿Y qué es un adulto entonces? Un adulto tiene marchita su ensoñación. Tiene marchita toda esa imaginación, todas esas ideas, todas esas realizaciones, toda la conciencia que tenía la oportunidad de darle vida a la vida. Y va creciendo, va viviendo sin nada de eso. Y cuando vas creciendo y perdiendo todo eso, hasta lo último que te quedó, la remanencia última cuando eres joven, que todavía crees en que la vida va a ser buena o que las condiciones van a ser las mejores, vienen las experiencias duras, te corren del trabajo, pierdes la novia, el novio, no logras lo que querías, tienes un accidente, no tienes una buena relación con tus padres, te sientes incomprendido, incomprendida, y se acaba por marchitar la ensoñación que quedaba. ¿Y qué es lo que viene a ocupar todo eso? Ya no hay ensoñación. Lo que ahora hay son condicionamientos. Y los condicionamientos son un conjunto de ideas, un conjunto de información, que ¿qué crees? Que también te generan una ensoñación. Porque a final del día, la ensoñación no se perdió. A final del día lo que pasó, que ese principio de ensoñación, de poder soñar despierto, es una capacidad humana, es una forma que el ser humano tiene para vivir y existir. Entonces no se perdió, se cambió. Y esa información inocente, esa información donde todo era posible, se cambió por una información limitante, por condicionamientos donde te dicen que no puedes hacer las cosas de otra manera más que lo que el condicionamiento te dice. Compórtate así, porque así debe ser. ¿Pero por qué? No preguntes, así debe de ser. Las cosas correctas son solo así, y nada más así. No hay de otra forma, no hay de otra manera. Aguántate. Y entonces la ensoñación viene llenándose de esa información, de esos condicionamientos que generan que ahora tus pensamientos de ensoñación sean no me va a ir bien, es que no puedo, es que trato y por más que trato, no logro, es que me esfuerzo, es que el esfuerzo es necesario, tengo que esforzarme más, tengo que luchar, tengo que poder. ¿Pero poder contra qué y contra quién? Contra los monstruos que ahora vives. Donde antes, cuando era niño, la ensoñación, todo era tus amigos, todo era felicidad y plenitud. Los animales te hablaban, el árbol te abrazaba, las nubes tenían formas. Hoy pasa lo mismo. Nada más que ahora todo te ataca. Ahora todo está en contra de ti. Tu ensoñación se ha convertido ahora en condiciones que te generan sufrimiento, dolor, carencia, rechazo. Todo esto lo estoy diciendo lógicamente, no de una forma negativa. Son diferentes momentos de la vida o de diferentes intensidades en cada quien. Sin embargo, así es. A lo mejor hay ensoñaciones que no son tan duras y simplemente tienen las ideas como, bueno, lo puedo soportar. Sí puedo con esto. Si me esfuerzo más, salgo de esta situación. Sí, podría ser. Sin embargo, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la inocencia? ¿Dónde queda el árbol que te abraza? ¿Dónde queda el amigo imaginario? ¿Dónde quedan las figuras de acción que toman vida? ¿Dónde queda el anhelo de ser presidente o presidenta, bombero, bombera, policía, doctor, doctora? ¿Dónde quedan tantas maravillas que se vivían? Nos hemos ido al lado de la balanza contraria. También nuestros sueños, nuestra ensoñación, se llenó de metas, se llenó de ideas, de metas a alcanzar, prepararte bien en la escuela, terminar la universidad, una carrera por completo hasta llegar a un doctorado si fuera necesario o alguien lo tiene planeado. Casarte, tener hijos, comprar una casa, comprar un carro,
ser independiente. Y así continuar la vida hasta tener tus hijos y también a ellos mantenerlos, cuidarlos, darles la mejor vida que puedas. Y tú esperar a que lleguen las vacaciones, a que sea fin de semana para tener una reunión, esperar un premio, un regalo en tu cumpleaños, porque generalmente nunca te regalas o no te regalan nada. Esperar que un momento en la vida tenga un momento de felicidad o de éxito, porque generalmente estamos aguantando. Eso no es vida. Empecé diciendo que la vida es maravillosa, pero perdiendo nuestra ensoñación en la inocencia, perdiendo nuestra ensoñación en el amor, no creo que vivan la vida maravillosa. Para vivir la vida maravillosa tenemos que volver a esa inocencia, tenemos que volver a ese amor, tenemos que volver a esa ensoñación correcta y volver a soñar. Pero no solo en ser doctores o en ser policías o en ser presidentes, no. Se vale soñar en lo mejor, tener la mayor calidad de vida, vivir con amor, tener una buena comunicación con los demás, ser saludables, dar lo mejor de ti, sonreír, dar la mano y decir, aquí estoy para ti. Dar lo mejor de nosotros cada momento, cada instante. Un amigo me dijo, si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, no existirían malos en el mundo. El problema es que los malos no saben lo bueno que es ser bueno. Y a lo mejor muchos de ustedes que no llegan a ser malos, pero viven de una forma gris, tampoco llegan a entender la importancia de ser bueno. Me dijeron hace poco, pero es que si yo abrazo con amor y digo te amo, van a abusar de mí. De tonto no me van a bajar. ¿Por qué si tú amas a alguien, tendría que abusar de ti? ¿Por qué si tú amas a alguien, de tonto no te bajarían? Yo creo que el amor, de esa forma y esa manera, es dar lo mejor de ti. Si el otro no lo comprende, no lo entiende, o hace con eso lo que él quiera, llega a burlarse o hasta tratar de burlarte, sería su problema, no el tuyo. Porque cuando tú amas la vida y das amor a tu entorno, das lo mejor de ti, el dar es lo que te da la satisfacción y la plenitud. El darte es lo que trae a tu vida la felicidad, la gran oportunidad de vivir conscientemente la vida maravillosa de la que hablo, de la que es, de la que realmente existe, de la que hoy tu ensoñación mal entendida y mal encausada, llena de la información no conveniente y no correcta, te ha hecho que pierdas la oportunidad de ver esa vida maravillosa. Y te ha mostrado una pesadilla. Y a lo mejor no es una pesadilla tan dura. Alguien puede decir, es que yo no sufro tanto, no me duele tanto. Y está bien, gracias a Dios que no es así. Pero tampoco eres feliz. Si soy feliz, a ratos, en momentos, esperando, o porque estás adaptado, aguantando. Eso no es felicidad. La felicidad es la satisfacción plena cada momento y cada instante. Es un estado de gracia. Un estado de gracia verdadero, donde nuestro corazón está vibrante, real. No es un estado de euforia, es un estado de gracia, de disfrute, de plenitud. El sentir que Dios está en ti, Dios está en todo. El sentir que todo es posible. El sentir la maravilla de la vida misma. El saber que al existir, al estar vivo, todo eso ya representa en sí mismo una gran oportunidad de verdad. No necesitas tanto para vivir. Cada momento, cada instante, cada cosa es disfrutable. Ya no te llenes de tantos condicionamientos. No puedo disfrutar si no tengo el carro nuevo. No puedo disfrutar si la gente no me toma en cuenta. No puedo disfrutar porque lo que yo quiero es que todo el mundo digan que yo soy lo mejor. No puedo disfrutar porque todo el mundo me rechaza. Así no es. No importa lo que los demás piensen. Tú lo único que tienes que hacer es respetar a los demás.
Si los demás no te respetan, no es tu problema. Es problema de ellos, porque a final de cuentas a los que no están respetando es a ellos mismos. Respétate a ti mismo, dándote lo mejor, dando lo mejor de ti. Cada momento y cada instante. Que la ensoñación vuelva a traerte realmente sueños verdaderos, sueños plenos, sueños basados en la inocencia y en el amor. Vuelve a soñar que eres lo mejor de ti. ¿Por qué un niño quería ser presidente? Porque pensaba que ser presidente era lo mejor. Realmente no quería ser presidente, quería ser lo mejor. Que papá, que mamá estuvieran orgullosos de decir, mi hijo tiene las mejores ideas, tiene unos grandes objetivos, tiene grandes cosas que hacer en la vida. Eso es lo que quería el niño. Por eso quería ser presidente. ¿Por qué no volvemos a esos sueños? ¿Cuál es tu sueño de dar lo mejor de ti? ¿Cuál es tu sueño de vivir la mejor vida? ¿Cuál es tu sueño de la mejor versión de ti mismo? Despierta y vuelve a soñar. Despierta de todas esas condiciones no convenientes, de esos sueños, mal sueños que son pesadillas. Y te vas a encontrar volviendo a soñar un sueño nuevo, limpio, basado en la verdad, en una vida maravillosa, llena de amor. Pero tienes que despertar. Lo que has vivido simplemente es un sueño, una pesadilla. No tienes por qué seguir soñando lo que hoy sueñas. Despierta, que una vida nueva te espera. Una vida maravillosa está ahí para ti. Despierta. Lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a poder hacer. Nadie puede despertar por ti mismo más que tu voluntad y las ganas de despertar, de dejar todo atrás, lo que no es conveniente, y empezar a dar lo mejor de ti, sin importar lo que diga la gente, sin pensar o creer que el dar lo mejor de ti alguien va a abusar o alguien va a tratar de dañarte o de perjudicarte. No es así. El amor transforma todo. Contra el amor, nadie ni nada puede. Da amor de verdad. Pero el amor de verdad no está esperando ser aceptado o ser rechazado. El amor de verdad se da incondicionalmente. Da lo mejor de ti porque tú es tu vida. Cuando das lo mejor de ti, nace en ti el estado de gracia, que es una vida plena, más plena de lo que puedes imaginar. Despierta. Los momentos llegan. Los instantes convergen. Estamos en el momento, en el instante de despertar. Despertar a una nueva conciencia, a una nueva oportunidad, a una nueva vida donde todos los sueños malos, todas las pesadillas no tienen cabida. El amor, la plenitud, la maravilla de la vida es lo que te espera si despiertas. Deja todo y sígueme. Sígueme a la vida nueva que espera para ti. Espero que así sea. Espero que lo que hoy comparto en este momento llegue a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su ser, los toque, los despierte y que nos tomemos de las manos y juntos vivamos la oportunidad que hoy tenemos.